Bueno gente, pelea estelar del UFC en México, una pelea estelar en una división poco habitual. Evidentemente las 125 libras no es la categoría que se caracterice más por encabezar carteleras estelares, pero evidentemente Brandon Moreno es un tipo que se ha vuelto sumamente mainstream, sobre todo en la comunidad latinoamericana, en la comunidad hispanohablante, porque es el primer campeón mexicano dentro de la UFC, fue el primer campeón mexicano dentro de la UFC y realmente teníamos altas expectativas. Todo el mundo quiere ver pelear a Brandon Moreno. Es un tipo que tiene ese fuego, ¿no? Que crea ese tipo de peleas sumamente locas donde hay muchísimos intercambios, etcétera. Es un tipo que se faja muchísimo y que él está consciente de ello. Ahora bien, antes de esta pelea, él había dicho en conferencia de prensa de que iba a ser diferente, incluso con Alexa Grasso, ¿no? Estuvo como especie de un podcast dentro del mismo ESPN, donde él le dijo a Alexa Grasso de que iba a ser diferente, de que iba a llevar un estilo de pelea diferente, donde iba a ser un poco más calmado, un poco más calculador, ¿ok? Iba a ser un tipo un poco más que analice la pelea, que analice los tiempos, que imponga diferentes ritmos, ¿ok? Esto fue algo que vimos y vamos a estar analizando sobre ello. Y que no iba a estar tanto fajándose como en otras ocasiones. O sea, no iba a ser el tipo que iba a buscar hacer daño, porque evidentemente cuando él busca todo el tiempo hacer daño, también lo recibe. O sea, con todos los intercambios, pues no siempre sale de la mejor forma y muchas veces lo conectan bastante. Lo vimos en la pelea contra, por ejemplo, Pantoja, donde si bien Brandon Moreno conectó bastante bien en lo que es la pelea de pie, pues Pantoja también lo conectó y también incluso lo sacó de balance hasta un knockdown logró recibir por parte de Alexander Pantoja. Si bien todo esto son cosas que han ocurrido dentro de la carrera precisamente de Brandon Moreno, al mismo tiempo hay que decir de que precisamente este estilo de pelea fajador, este estilo de pelea de entrar en los intercambios, de buscar hacer daño, de buscar ser un tipo sumamente agresivo dentro del octágono, es lo que ha llevado a Brandon Moreno al lugar donde precisamente está Brandon Moreno, que lo lleva incluso hasta el punto de encabezar esta cartelera de UFC en México, independientemente de su rival, que no iba a ser en este caso Royval, no iba a ser Brandon Royval, iba a ser Amir Albazi, pero con todo y eso, Albazi, que no es un tipo sumamente reconocido ni nada por el estilo, tampoco lo de Royval, pero por lo menos Royval ha estado en el ojo público porque se enfrentó al campeón de dicha división recientemente. Por lo tanto, ok, a pesar del peleador que estuviese peleando en contra de Moreno, era una pelea que se vendía bien, que estaba en el ojo público, que la gente quería ver, porque era el nombre de Brandon Moreno. Ahora bien, analicemos un poco lo que ocurrió dentro de la pelea, que me llamó muchísimo la atención. Brandon Moreno, como mismo lo dije anteriormente, como mismo él había dicho, no hizo una pelea a la cual nosotros estamos habituados a verlos. Es una pelea mucho más tranquila, es una pelea donde cambió muchísimo los tiempos, no era todo el tiempo hacia adelante, no iba todo el tiempo a buscar la pelea, sino que más bien iba hacia detrás, todo el tiempo balanceándose, todo el tiempo intentando salir por los diferentes ángulos, intentando evitar los intercambios también, e incluso haciendo poco juego de suelo, que esto también me llamó la atención. Recuerden que de la forma en que Brandon Moreno llega al podio de la división de las 125 libras es precisamente con un mataleón. O sea, logra conseguir un mataleón contra Figueiredo y lo logra someter de esta forma. Entonces, como todos sabemos, Brandon Moreno es un tipo que ha evolucionado muchísimo su juego de suelo. Es un tipo que ha implementado su jiu-jitsu con sus derribos y también su boxeo, que es muy bueno, ¿ok? Su striking en general es muy bueno. Entonces, ¿por qué no usaste todas las armas que tú tenías a mano? ¿Por qué cambiaste tanto tu juego de pelea, tu plan de pelea contra un tipo como Royval? Todo el mundo sabe que Royval, o por lo menos las personas que seguimos las MMA, sabe que Brandon Royval es un tipo que lanza muchísimos golpes. No es el tipo que te golpee más fuerte, pero sí es un tipo con un muy alto nivel de golpeo. O sea, que todo el tiempo está lanzando, tiene un volumen sumamente complicado. Y Brandon Moreno simplemente se estaba comiendo muchísimos de esos golpes. No eran golpes de poder, pero sí eran golpes que estaban puntuando. Al final, ¿ok?, de la pelea, cuando vimos las estadísticas, cuando vimos los golpes significativos, en la cantidad de golpes lanzados, ¿ok?, Royval en golpes lanzados le llevaba el doble de lo que tenía Brandon Moreno. O sea, esto lo que nos da en evidencia es el volumen de golpeo que logra hacer Brandon Royval. Entonces, si bien
la estadística en cuanto a acertación de golpeo, en cuanto golpear efectivo, pues era muy baja la de Royval por la cantidad de golpes que lanzó. Con todo y eso seguía siendo más alta que la de Brandon Moreno. O sea, el porcentaje era como de 20 y pico %. Me refiero a la calidad de acertar golpes en cuanto a los golpes lanzados. Porque lanzó como 400 y pico de golpes. Me refiero a las estadísticas que salieron por ESPN. Parte de Royval lanzó como 400 y pico de golpes y logró conectar efectivamente 120 y pico de golpes. Pero es que Brandon Moreno lanzó 200 y poco y solamente logró conectar 90 y tantos. O sea, ni siquiera 100, ni siquiera llegó a los 100. Es la diferencia en cuanto a porcentaje de acertación de golpes era muy diferente, pero al mismo tiempo seguía ganando Royval, seguía marcando muchos más golpes. Incluso en ese quinto asalto, en ese cuarto asalto y quinto, pues Royval simplemente con el jab era conectando, se quedaba en la guardia, sí, pero algunos golpes de esos entraban y evidentemente esto va marcando. Para los árbitros, el que se mantiene también sumamente activo es directamente Royval. Yo no entiendo tampoco mucho cómo algunos jueces vieron ganando a Brandon Moreno. Yo en ningún momento vi ganar a Brandon Moreno. Sí vi que tuvo ciertas acciones bastante buenas, sobre todo cuando escuchó a su esquina en ese tercer asalto, que yo creo que es uno de los asaltos que él, pudiéramos decir, que tuvo mejor desempeño, aunque no fue un asalto como para llevárselo del todo. Tuvo algunos takedowns también, que evidentemente Brandon Royval salía bastante bien, salía sumamente ileso de esos takedowns, donde Brandon Moreno conectaba, hacía esas combinaciones de un 2 arriba y terminaba, con esa low key que estaba conectando bastante bien el muslo, sobre todo en la parte de atrás del muslo de Royval, porque los entrenadores de Brandon Moreno vieron y se dieron cuenta de cuando Royval iba hacia detrás, dejaba ese pie un poco fuera del lugar, dejaba ese pie descolocado. Entonces Brandon Moreno aprovechó esta situación, le hizo caso a su esquina y empezó a marcar de manera significativa, sobre todo con esas combinaciones. Sin embargo, no era suficiente, porque en lo que Brandon Moreno conectaba ese 1, 2, 3 y patada, esa low key, pues Royval conectaba de manera efectiva a modo de contragolpe. O sea, no se quedaba parado. Brandon Moreno disparaba unos ciertos ataques, disparaba unas ciertas manos y Royval simplemente contragolpeaba. No se quedaba estático, no se quedaba con los golpes dados. A diferencia de Brandon Moreno, que si bien intentaba contragolpear en múltiples ocasiones, otras muchas, simplemente se quedaba con los golpes, a pesar de que los golpes se quedaran en la guardia. Como todos ustedes saben, para la UFC o para los árbitros de la UFC, incluso los jueces, pues tú necesitas estar activo, necesitas todo el tiempo buscar la pelea para que de esta forma tú muestres a los jueces de que tú estás siendo un poco más dominante. Incluso tú puedes engañar, porque a veces tu rival conecta más que tú en estadísticas, sin embargo, tú te mantuviste mucho más acertado, conectaste golpes de poder, entonces los árbitros te ven un poco como ganador, que esto quizás puede ser, entre comillas, ¿por qué los árbitros, en justificación desde mi punto de vista, por qué algunos árbitros o por qué un árbitro vio como ganador a Brandon Moreno? Y me refiero a esto porque Brandon Moreno conectó los golpes de poder. Brandon Moreno conectó mucho más poderoso de lo que conectó directamente Royval. O sea, los golpes de poder los hizo Moreno, porque se le vio en esa cara, esa parte hinchada que tenía de la 100 directamente Royval, incluso el pie, como lo tenía hinchado, como lo afectó bastante, no solamente ahí, sino que el tobillo también, etcétera. Pues Brandon Moreno golpeó con más poder que Royval, pero Royval es que se lo comió en cuanto a volumen, se lo comió completamente. O sea, era una cosa abismal, era el doble de golpes lanzados y muchísimos más golpes conectados, efectivos me refiero. Y también, pues Brandon Moreno no supo cómo aprovechar directamente la ventaja que él tenía en cuanto a la pelea de suelo. Esto es algo que nosotros hablamos en su momento. Si la pelea se quedaba en el striking, si bien Brandon Moreno es un tipo que golpea bastante fuerte, pues Royval tiene un volumen muy alto de golpeo. Es un tipo que no para de lanzar golpes, no para y no se cansa de lanzar golpes. Y esto es otra cosa más que vi dentro de la pelea. Brandon Moreno parecía afectado en cuanto al cardio se refiere. Un tipo que llegó con tiempo de anticipación ahí, un tipo que se preparó con muchísimo tiempo con la altura y todas estas cosas. Y pues se vio cansado. A partir del tercer asalto se vio un Brandon Moreno bastante cansado, que estaba esperando muchísimo, demasiado. O sea, no me esperaba ver a un Brandon Moreno tan pasivo como lo vi dentro de la pelea. O sea, primer asalto sumamente pasivo, esto es entendible, es un asalto para conocer a tu rival, es un asalto para medir un poco las distancias, conectó ciertos golpes de poder. Brandon Moreno estuvo muy seco en ese primer asalto, ambos evidentemente, pero Brandon Moreno consigue ciertos golpes. Un segundo asalto, otra vez Brandon Moreno un poco, digamos que poco activo, no buscaba la pelea, incluso
Dentro de la pelea en general, ok, ya esto fue bastante pegado al quinto, de hecho en el quinto asalto sobre todo, y también en el cuarto en algunas ocasiones, Brandon Moreno logra agarrar, logra hacer un clinch contra Royval, lo lleva contra la jaula y simplemente se queda ahí parado sin hacer nada, algunas rodillitas ahí a los muslos, algunos pisotoncitos, ¿no? Pero nada grave, nada que pudiera realmente decir al árbitro que estaba trabajando. Y el árbitro, desde mi punto de vista, muy bien, toma acción y decide separarlos y continuar la pelea en pie. Esto yo creo que es aplaudible por parte del árbitro porque era lo que había que hacer. Brandon Moreno simplemente se dedicó a lo largo de toda la pelea a enfriarla. Se dedicó todo el tiempo a enfriar la pelea, a cambiar los tiempos y no fue efectivo. Esto no causó realmente daño a lo que era el juego que estaba proponiendo Royval. Todo el tiempo Royval se mantuvo en la suya, se mantuvo golpeando, lanzando muchísimo, presionando en ese centro del octágono y Moreno simplemente no lo vi de la forma en que lo había visto en otras ocasiones. Esta pelea era una pelea muy ganable por parte de Brandon Moreno y simplemente no hizo lo que él hace normalmente, sabiendo que los golpes de Royval no son unos golpes que te saquen totalmente de balance, no son unos golpes que tire con muchísima fuerza, sino que es más bien un tipo que te conecta, es volumen, ¿ok? ¿Por qué Brandon Moreno simplemente no le perdió el miedo de entrar ahí y entrar e intentar golpear potente, como lo hizo en algunas ocasiones? ¿Por qué no lo siguió haciendo? Si los golpes de Royval no estaban haciendo un daño significativo. Los golpes de Royval, de hecho, prácticamente le lastimaron a Moreno en la cara. O sea, no le hizo gran daño a Moreno. Con esos golpes repetitivos, con ese jab repetitivo, con ese 1-2 repetitivo, que sobre todo era lo que decantó la pelea desde mi punto de vista, porque fueron muchísimos golpes lanzados por parte de Royval y todo el tiempo evidentemente manejando ese centro del octágono. Esto fue lo que los árbitros vieron. Moreno conectó unos muy buenos golpes de poder, hizo algunos takedowns, pero hasta ahí. Realmente no marcó la diferencia dentro de la pelea, no marcó los tiempos de la pelea, enfrió dicha pelea. Esto fue lo que realmente vi hacer a Brandon Moreno, enfriar muchísimo, ir hacia detrás, intentar salir por los laterales, muchos desplazamientos, etcétera, que esto si bien puede ser efectivo, no era algo que hiciera realmente daño a Royval en cuanto a dejarlo descolocado. Todo el tiempo Royval encontraba el tiempo, todo el tiempo Royval estuvo encontrando los ángulos y directamente golpeando a Moreno, contragolpeando cuando Moreno incluso lanzaba esos golpes de poder, porque Moreno lanzaba y al mismo tiempo Royval ya tenía una respuesta, estaba sumamente respondón Royval. Entonces vi un Brandon Moreno muy mal, hay que decirlo así, no vi el Brandon Moreno que yo estoy acostumbrado a ver, que estamos acostumbrados a ver, el Brandon Moreno que se faja, el Brandon Moreno que busca los derribos, que busca todo el tiempo golpes de poder. Sumamente interesante ese Brandon Moreno, cosa que no vimos en esta pelea, y esto es muy complicado porque de esta forma se aleja más del cinturón, ¿ok? Un tipo como Brandon Moreno, uno de los pocos mexicanos que ha logrado ser campeón dentro de la UFC, de hecho el primero que lo ha logrado ser. Entonces, un tipo como de esta categoría, que fue el que salvó la división de las 125 libras, que se quede ahora un poco fuera del podio es complicado porque la división otra vez empieza a morir. Pantoja no es el tipo que más vende, Royval no es el tipo que más vende. Vamos a ver qué pasa con Amir Albazi, a quién le van a dar próximamente, pero estos no son tipos que venden. La UFC en la división de las 125 libras necesita un tipo como Brandon Moreno y ahora mismo Brandon Moreno simplemente se está alejando del podio desde mi punto de vista. Tiene que volver a retomar el estilo de pelea que él tenía, ese estilo fajador, lo necesita retomar. Porque de esta forma es que Brandon Moreno llegó al podio y de esta forma es que Brandon Moreno, desde mi punto de vista, hubiese estado en el podio otra vez ganando la Royval, cosa que no hizo. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.